El doctor Guillermo del Rivero León es el jurídico del gobierno. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Don Emanuel, muy buenos días. Qué gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y al amplio auditorio de Telereportaje. Las 8 de la mañana, 34 minutos. Ayer la Suprema Corte invalida parcialmente artículos de la llamada Ley Garrote. ¿Revés para el gobierno del Estado? No lo considero yo un revés para el gobierno del Estado. Toda ley es perfectible y, bueno, precisar lo siguiente. No es una ley. Ya lo sabemos, fueron una reforma al Código Penal, donde en total se manejan 7 artículos, 5 artículos se reforman y 2 se adicionan, se introducen 2 nuevos tipos penales. Efectivamente, las comisiones de derechos humanos interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante esta reforma, pues de la cual en su momento, ya entrando en tema, yo te diría que pues de manera perversa fue bautizada como Ley Garrote. ¿Y por qué te digo yo y me atrevo a decir de manera perversa bautizada como Ley Garrote? Porque, número 1, no es una ley, insisto, fue una reforma al Código Penal, y número 2, le daban el sentido de que criminalizábamos las protestas sociales, cuando no es así. Si tú analizas los artículos que fueron motivo de análisis ayer por parte de la Corte, en ningún momento se maneja un tema de protesta, de manifestaciones o de libertad de expresión. Yo lo reitero, en Tabasco, con la administración que encabeza el gobernador Adán Augusto López Hernández, la libertad de expresión está garantizada. Si te parece, vamos a dar paso a esta sesión del Pleno de la Suprema Corte para tener la claridad de los argumentos que esgrimieron el día de ayer. La llamada Ley Garrote quedó sin efectos parciales, luego que los ministros aprobaron por unanimidad anular los artículos 196 bis, 299, 308 bis y 308, porque violentaban diversos derechos establecidos en la Constitución Política, fundamentalmente en lo que corresponde al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Sin embargo, declararon la validez de los artículos 196 y 307, que tratan sobre temas como la toma de vehículos particulares para bloquear vialidades, mismos que habían sido impugnados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la CNDH. Además, del artículo 306 quedó vigente. Las reformas anuladas imponían penalidades más severas de hasta 13 años de prisión a protestas sociales que incluían el bloqueo de vías de comunicación o de obras públicas o privadas, así como quien extorsione, coercione o trate de imponer cuotas a la realización de obras. Al exponer su proyecto, el ministro ponente, José Fernando Franco González Salas, planteó la invalidez de los artículos 196 bis y 299, porque los tipos penales en estudio resultaban ser tan abiertos debido a que incluían conceptos como tratar de impedir y obstruir, lo que podría llevar a criminalizar los actos de protesta y expresiones legítimas. Se estima que la indefinición y sobreinclusión de los vocablos impedir, tratar de impedir, cualquier medio y obstruir, utilizados en ambos preceptos, permite que sean los operadores jurídicos los que definan la clase de elementos que se deben tomar en cuenta para considerar actualizados los tipos penales impugnados, lo que podría generar una aplicación indiscriminada de estas disposiciones en perjuicio de distintos tipos de expresión pacífica, incluyendo no solo las que se dan en movilizaciones, sino también a través de otro tipo de expresiones individuales o colectivas de distinta naturaleza que podrían realizarse para oponerse a la construcción de cualquier obra. Con respecto al artículo 308 bis, que disponía un nuevo supuesto para el delito de interrupción o dificultamiento del servicio público de comunicación, el ministro dijo que habían vicios de inconstitucionalidad, además de que violaba el principio de taxatividad.
Además, el precepto contempla diversas conductas en un mismo tipo que son replicadas en otras disposiciones del Código Penal, como es el caso de los artículos 196 bis y 299 ya referidos, y también en relación con el artículo 196 que regula el delito de extorsión, en detrimento de la seguridad jurídica de los habitantes de la mencionada entidad federativa. Por estos motivos se concluye que debe declararse la invalidez de los artículos 196 bis, 299 y 308 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. Aunque el ministro ponente, José Fernando Franco, propuso anular el artículo 307 del Código Penal porque no establecía con precisión las conductas típicas que puedan generar la destrucción o daños de las vías o medios de comunicación y transporte público, la mayoría de los ministros no compartieron el proyecto y optaron por reconocer su validez, el cual sanciona con 2 a 10 años de cárcel la destrucción o daño provocados voluntariamente a las vías de comunicación o medios de transporte. Uno de los ministros que apoyó la validez del artículo fue Alberto Pérez Dayán. Me parece que la expresión legítima de incomodarse frente a una determinada situación y expresarlo así públicamente no lleva implícitos los aspectos que aquí se sancionan, esto es, la destrucción o el daño que se produce voluntariamente a las vías locales de comunicación o cualquier otra de las que aquí se señalan. Bajo esa perspectiva, creo que el perfecto balance que se puede encontrar entre la protesta social correcta, pacífica y valiosa, no pasa de ninguna manera por el daño que puedan tener las instalaciones, las instituciones y que produzcan la interrupción de las vías de comunicación. Bajo esa perspectiva, creo que la configuración de este artículo 307 es perfectamente constitucional. Asimismo, quedó en firme el artículo 196 que incrementó la pena del delito de extorsión para dejarla en 10 a 20 años de cárcel, al considerar que el precepto establece con claridad las conductas y las sanciones y no vulnera el principio de proporcionalidad de penas. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, determinó que los efectos de la sentencia se conocerán hasta este lunes, luego que el ministro ponente pidió tiempo para incluir el análisis de los temas abordados. Señor presidente, quisiera solicitarle muy respetuosamente si pudiera ser posible que este asunto lo viéramos el lunes, a efecto de que yo pueda realmente hacer un estudio como se merece este asunto y como merecen todas las consideraciones que se han vertido hoy en la sesión, ¿no? Y poder traer algo que pueda resultar, ¿no? Por lo menos aceptable para este pleno y podamos resolver el asunto de la mejor manera posible, porque comparto absolutamente lo que se ha dicho de lo delicado y trascendente que han sido los temas analizados. Con todo gusto, señor ministro Franco, listaremos este asunto para el próximo lunes para poder ver con todo cuidado el documento que nos hará llegar el señor ministro Franco. Por cierto, el ministro presidente de la Suprema Corte se pronunció por la invalidación de los artículos, de algunos artículos de esta llamada ley Garrote, porque advirtió que daba lugar a la criminalización de ciertas protestas legítimas. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar. Por ello, coincido con el proyecto en que deben declararse inconstitucionales, aunque por razones distintas. Por lo que hace al artículo 308 bis, estoy igualmente de acuerdo en que es inconstitucional, sin embargo, también llego a esa conclusión por razones distintas a las del proyecto. En mi opinión, este precepto adolece de una ambigüedad grave que, además de generar inseguridad jurídica y violar el principio de taxatividad, puede dar lugar nuevamente a la criminalización de ciertos actos de protesta legítima. Por ello estoy con el sentido del proyecto por razones distintas. Lo que dice el presidente de la Corte, ¿no? Que daba lugar a la criminalización de ciertas protestas legítimas. Guillermo del Rivero. Fíjate que escuchando nuevamente ahorita al ministro presidente de la Corte, definitivamente no coincido. Y me voy a permitirte leer, Emanuel, el artículo 308 bis, que es al que hacía referencia el ministro de la Corte y que fue invalidado. Hago un paréntesis. El artículo 308 bis, para ponerlo en el contexto de cómo se llevó a efecto esta reforma, fue construido tanto por parte del Ejecutivo, que mandó la iniciativa,
como por diversos diputados en el Congreso local. Cuando se presenta la iniciativa, pues esta administración del gobernador Adán Augusto, que no le apuesta a la unanimidad ni al pensamiento único, pues platicó con los diputados que tenían ahora sí que no coincidían con la redacción del artículo 308 bis. Entonces se trabajó con los diputados el día que sesionaba, horas antes de que sesionara el Congreso, e incluso si no me equivoco el diputado Agustín Silva fue el portavoz y fue el quien ya en el Pleno solicitó la modificación del 308 bis. Y te lo voy a leer, Emanuel. Dice, artículo 308 bis, al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años. Dime, no se necesita ser abogado, ¿dónde se está criminalizando una protesta? Te está diciendo que tienes que extorsionar. La extorsión, Emanuel, es un delito considerado de alto impacto en el Estado. Así la norma así lo considera, junto con el secuestro. La Fiscalía General del Estado tiene una vicefiscalía especializada de alto impacto para atender temas de secuestro y de extorsión, porque son delitos que laceran profundamente a los seres humanos y que desgraciadamente habían estado yendo en incremento. Pues, tú has sido testigo, Emanuel, aquí en el Estado. Y bueno, pues ahora sí que el gobernador, asumiendo su responsabilidad de ejecutivo, tomando el toro por el cuerno, como decimos coloquialmente, pues ha ido enfrentando distintas cosas y ha ido planteando un cambio profundo hacia dentro de la administración pública y hacia el Estado de Derecho como debe ser, pues. Entonces, creo yo que en ningún momento se criminalizaba la protesta. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Por qué los ministros coinciden y por qué proceden y por qué anulan? Son las 8 de la mañana, 46 minutos. ¿Cuál es el fondo? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el jurídico de gobierno. Seguimos en la plática con el jurídico de gobierno Guillermo del Rivero. Pues los ministros hablan de la criminalización de ciertas protestas legítimas y gobierno del Estado dice no hay nada de eso. Es muy claro, incluso alguien que no sea abogado y lea el artículo lo entiende perfecto. Entonces, ¿por qué los ministros anulan estos artículos? Mira, no voy a hacer una crítica a la Corte porque pues tampoco es como que cuando me das la razón te aplaudo y cuando no estás mal todo, ¿no? En ese sentido somos respetuosos, pero en el caso específico que nos ocupa, pues no lo compartimos. Y hay trasfondos, sí lo hay, y yo te voy a decir por qué. Porque es el tiempo de Tabasco y a muchos les molesta eso. Yo te diría que el gobernador ha presentado importantes reformas con un enorme valor para el beneficio de las y los tabasqueños. Hemos visto otras acciones de inconstitucionalidad que pues, se promovieron, por ejemplo, la reducción del 50% del financiamiento de los partidos políticos, igual fue impugnada y la Corte resolvió a nuestro favor. La de la eliminación de los consejos electorales municipales fue impugnada y la Corte resolvió a nuestro favor. La reducción de regidores fue impugnada y la Corte resolvió a nuestro favor. Y no nada más es que la Corte haya resuelto a nuestro favor, sino que ahora sí que Tabasco ha estado a la vanguardia gracias a estas reformas que ha presentado el gobernador dentro del marco de lo que es la cuarta transformación del país. Entonces ahí me brincas, si es el tiempo de Tabasco y han votado a favor todas estas reformas, ¿por qué esta no? Porque también cuando estás en una dinámica donde se están haciendo bien las cosas, donde estás sobresaliendo, pues obviamente trae un contexto de atrás que te van a tratar de golpear, Emanuel. Esto se politizó. ¿Y qué pasó? Que se llevó un juicio paralelo. ¿Qué es un juicio paralelo? Eso está definido. Es un procedimiento público que lleva un medio de comunicación sobre un asunto que está en litigio, por decirlo coloquialmente.
hubo un medio de comunicación nacional, que no voy a entrar yo en controversia a decir cuál es, y me parece que fue el que bautizó de manera dolosa como ley garrote esta reforma, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a ese medio de comunicación como pasquín inmundo, que estuvo atrás de esto, que ley garrote, y con otros temas de aquí de Tabasco. Entonces yo creo que al politizarse el asunto, ya cuando llega a la Corte, pues ya te decía yo que existía este juicio paralelo, pues a lo mejor no pueden tener la claridad que debería de ser. El ministro Franco se está prestando porque es el ponente. Ayer el gobernador en este mismo espacio dice, ya más adelante hablaremos del ministro Franco y su red de vínculos. No voy a hablar yo del ministro Franco de manera particular, ya dijo el gobernador que él lo hará, entonces pues le corresponderá al gobernador hacerlo, pero sí me llama poderosamente la atención que ayer en la discusión el ministro Franco de plano propuso la invalidación de los 7 artículos. O sea, el ministro Franco iba por todo. Y de hecho, si analizas la sesión de la Corte, en los que se declararon inválidos, por ejemplo, decían los ministros, sí estoy a favor de que se declare inválido, pero no estoy a favor de los argumentos. ¿Y eso hace sentido? O sea, no, ¿puedes estar a favor de algo cuando los argumentos no te convencen? Pues imagínate, te lo voy a poner todavía en un escenario todavía peor, Emanuel. En un hecho inusual, no me atrevo a decir que inédito, pero sí inusual, la Corte ayer declaró la invalidez de 4 artículos y hasta hoy no sabemos por qué. Bueno, de hecho, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, había determinado que los efectos de la sentencia se conocerán hasta este lunes, porque el ministro ponente pidió tiempo para incluir el análisis de los temas abordados. Es que son 2 cosas distintas. Tanto cuanto confuso. Son 2 temas distintos. Uno es el motivo, la motivación de por qué es la invalidez de los artículos, que los que apoyaban la invalidez decían, sí debe declararse inválido, pero no estoy de acuerdo con los argumentos. Sí se debe declarar, pero no coincido con los argumentos. Y el otro es, obviamente, los efectos. Entonces, el lunes vamos a saber los motivos por los cuales se declararon inválidos y cuáles serían esos efectos. Muchas veces sí pasa que los efectos no los terminamos de conocer en la sesión de la Corte, la suspenden y después dicen cuáles serían esos efectos. Pero los motivos, te digo, es inusual, ¿eh? Entonces, son cosas pues que... ¿Cómo puedes votar sin conocer los motivos? El argumento por el que están proponiendo se vota en contra o se anule. Es lo que se le conoce como voto concurrente, que tú estás de acuerdo con la resolución, pero no estás de acuerdo con el argumento. Entonces, eso sí puede llegar a suceder. ¿Pero hace sentido? Pero no hace sentido en la proporción en lo que sucedió ayer. O sea que de plano, insisto, los ministros pudieran decir, tengo mi voto concurrente y se plasma el voto concurrente en la sentencia, pero que de plano dijeran, ¿sabes qué? Vamos a razonarlo todo hasta en la próxima sesión de por qué vamos a anularlo. Eso sí no. O sea, eso es inusual, insisto. No te digo yo que no me atrevo a decir que inédito, pero sí es inusual. ¿Fue una entonces votación rara? Sí. Sí, definitivamente sí. Y también aprovecho para hablar de la votación, Emanuel. Sí dejar en claro que dentro de la discusión de los argumentos que ponían sobre la mesa los ministros, si bien es cierto, por ejemplo, que el ministro presidente hablaba de la protesta social, no menos cierto es que cuando iban argumentando el razonamiento de su voto o el debate jurídico, en ningún momento, y eso sí lo quiero precisar, se establecía que hubiera una violación a algún derecho humano en cuanto a los artículos que se estaban analizando ayer en la Corte. Eso es importante porque, insisto, si no había una violación a algún derecho humano o a la Constitución, pues entonces en ningún momento fueron inconstitucionales estos artículos que analizó la Corte el día de ayer. Las 8 de la mañana, 57 minutos. Con esta resolución, ¿qué pasará ahora? Hay confusión. Ayer, desde que se conoció, algunas personas empezaban a cuestionar. Entonces, ¿se echa abajo todo lo que se había avanzado en este asunto? A ver, no, pues cómo se va a echar abajo, porque ahí ya tenemos datos muy concretos de que la extorsión va a la baja.
También aprovechar pues que tocas el tema y vámonos a los hechos. Decían, se criminaliza la protesta con esta reforma y no se combate el delito de extorsión. En los hechos, con datos claros, yo aquí me traigo una tabla elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te puedo decir que antes de la entrada de la reforma, en el 2017, hubieron 258 casos de extorsión. En el 2018, 331. En el 2019, que fueron los últimos 4 meses, por decirlo de alguna manera, donde ya había entrado la reforma, fueron 232 casos. Y en el 2020, 105 casos. Ahora te lo voy a particularizar por meses, por ejemplo. En el mes de enero del año 2018, hubieron 34 casos de extorsión. En el mes de enero del año 2020, que todavía no teníamos ni la pandemia, por si alguien quiere suponer que es que por la pandemia hubo una baja, hubieron solamente 11 casos. O sea, fue una reducción del 70% aproximado del delito de extorsión. Y vámonos al otro lado, que dicen, es que se criminalizan las protestas. Tú has dado cuenta en tu programa de noticias que han existido protestas, como cuáles, por ejemplo, hace una semana seguí con atención a una protesta de un grupo de empresarios de salones de fiestas que se manifestaban porque quieren que ya les dejen la reapertura de sus actividades como consecuencia de que estamos ahorita en semáforo naranja por lo del COVID. Pues muy legítimo porque, bueno, lo hemos platicado igual aquí en tu programa, estamos entre una tragedia que es la pandemia, que es un tema de salud, y la otra que es la parte económica, ¿no? Se están en la cárcel quienes protestaron, se les detuvo, literal, se les garroteó. Pues claro que no, insisto. O sea, el derecho de manifestación ahí está, Emanuel. Pero a ver, para que la gente lo entienda bien, Guillermo del Rivero, con esta resolución de la Corte, ¿siguen firme el tema de extorsión? Sigue penalizado la extorsión, así es. Y la penalización de la extorsión es de 10 a 20 años. Eso también tenemos que dejarlo muy claro. Lo que se hizo con la reforma es que se introdujeron nuevos tipos penales. ¿Qué quiero decir con nuevos tipos penales? Es cuando existe un delito y haces una descripción precisa del delito. Voy a citar otro ejemplo para que me entienda el auditorio. El robo es un delito, ¿ok? Pero por las condiciones y las circunstancias de Tabasco, se incrementó mucho el robo al ganado. Entonces, hubo un nuevo tipo de delito que es el que conocemos como abigeato. Lo mismo se hizo con esta reforma. Mira, yo te pondría de ejemplo algo que me tocó vivir hace aproximadamente 15, 20 años, en mis inicios de cuando yo empecé a litigar. Me habla entonces un cliente que estaba realizando una obra rumbo a frontera y me dice, oye, fíjate que estamos teniendo, me llegó una nota de un sindicato que me van a emplazar a huelga y que me van a los trabajadores y que una revuelta, no sé qué. Voy a verlo ahí por Madero que tenía la obra. Empiezo a platicar con él, me dice, no, y los trabajadores dicen que es mentira, que ellos no, que el sindicato ni lo representa, que no sé qué. Empiezo a checar los documentos y observo que pues no era un emplazamiento a huelga, que era una simple carta firmada por un supuesto líder sindical donde solicitaba, creo que eran en ese entonces 20,000 o 30,000 pesos mensuales de cuota sindical. Solicitaba que 3 personas de la zona se les diera de alta como trabajadores sin que se presentaran a trabajar y una serie de peticiones. Y ahí venía una, pues digámoslo, advertencia, por no decir amenaza, de que iba a haber un paro y que le iban a bloquear la obra, etcétera. Y le digo yo, ¿y ya platicas con trabajadores? Sí, si no lo conocen, que no sé qué tanto. Como a veces decimos los abogados, a los abogados y al sacerdote siempre hay que decirle la verdad. Me quedó la duda y le digo, ¿puedo platicar con tus trabajadores? Eran como 20 trabajadores. Y le digo, oigan, ¿ustedes conocen al señor fulano de tal?
que era el que firmaba como un supuesto líder sindical. No, la verdad no lo conocemos. Oiga, ¿ustedes solicitaron que se le pagara a este sindicato 20,000 pesos? No, no es cierto, no, pues ¿por qué? Ustedes solicitaron que estas 3 personas que dicen que supuestamente es de la zona, creo que era por Madero, si no me equivoco, que se les diera de alta. No, si no los conocemos, etcétera. El caso es que agarro y le digo cita al supuesto líder sindical mañana. Me presento y le digo, ¿sabes qué? Tú lo que estás haciendo es una extorsión. Y fue mi primera experiencia que viví con esta modalidad que ha sucedido mucho aquí en Tabasco y que desgraciadamente ha provocado la fuga del capital de trabajo, o sea, que las empresas no presten sus servicios aquí y en consecuencia que no haya mano de obra, perdón. Lo que anularon los ministros de la Corte, ¿en qué afecta? Pues mira, yo más que decir que afecta, es que cuando nosotros lo hicimos en un sentido de clarificar también para que tanto la Fiscalía como en su caso un juez tuviera también esa claridad del delito de extorsión. El delito de extorsión, insisto, sigue firme. También me voy a permitirte leer lo que es el delito de extorsión, que yo estoy también sorprendido de que incluso se atrevió el ministro ponente a proponer la invalidez. O sea, ya hasta iba a permitir la extorsión aquí en el Estado. O sea, ya quería que fuera válida la extorsión. Imagínate, a ese grado, ¿eh? No estoy criticando, pero sí hago la observación. Te voy a leer el texto de lo que es el delito de extorsión aquí en el Código Penal de Tabasco. Se impondrá prisión de 10 a 20 años y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor del UMA al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona. Eso es la extorsión, Emanuel, y eso está prohibido y que se escuche eso claro. Se mantiene. Se mantiene, que se escuche claro, que se escuche fuerte. La extorsión aquí en Tabasco está prohibida y está penalizada. ¿Ustedes tienen la posibilidad de hacer algo más con esto que se invalidó en la Corte o simplemente acatar? Vamos a esperarnos ahora sí que a los efectos que dicte la Corte el día lunes. Y de ahí yo te decía, toda ley es perfectible, Manuel. El gobernador estoy seguro que seguirá impulsando las reformas necesarias para salvaguardar la integridad de las y los tabasqueños. Y te voy a poner un ejemplo que vivimos también en el pasado. Un grupo de diputados, propuso antes de que asumiera su mandato el gobernador Adán Augusto, una iniciativa de reforma constitucional que yo hace rato platicaba de ella, que fue la reducción del 50% del financiamiento a los partidos políticos. La Corte declaró que era inconstitucional esa reforma. Cuando hace la declaratoria de la invalidez, la Corte, ya era gobernador en funciones el licenciado Adán Augusto López. Entonces él agarró, revisó la sentencia, vio dónde, de acuerdo al criterio de la Corte, habían estado las fallas y propuso al gobernador una nueva reforma constitucional y bueno, atendiendo los criterios de la Corte, pues entonces ya fue declarada. Eso es lo que va a pasar. Esto se mantiene el tema de la penalización de la extorsión y de los artículos inválidos. Conocerán el lunes la argumentación, donde según la Corte se tiene que, digamos, de alguna manera sustentar de mejor forma y que volvería a enviar al Congreso para hacer estas modificaciones al Código Penal del Estado. No lo descarto, pero tampoco quiero yo adelantarme porque, bueno, será una decisión también que el gobernador, en el ejercicio de un derecho constitucional que tiene de proponer reformas al Congreso, pues lo haría en su momento. Pero digamos que es la única alternativa. Sí, o sea, de decir... acatarlo y al todo caso hacer una modificación. Es correcto, así sería, ¿no? Eso es lo que podrían hacer. Eso Son las 9 de la mañana, 7 minutos. La diputada del PRI, Soraya Pérez, celebró la decisión de los ministros de la Corte de anular algunos artículos del Código Penal del Estado. En su cuenta de Twitter recordó que ella presentó un oficio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal contra la reforma
aprobada por el Congreso local a propuesta del gobernador. Dice Soraya: celebro que la Suprema Corte haya invalidado la llamada Ley Garrote. Como diputada federal tabasqueña manifesté mi rechazo ante el Pleno a este atentado a la libertad de protestar de mis paisanos y con oficio ante la CNDH para interponer dicha acción. Hoy es una realidad, escribió en Twitter. Ella argumenta que es un atentado a la libertad de protestar. Ah, caray, no sabía yo que... Pensaba yo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos era autónoma, no sabía que respondía a los intereses de los diputados, fíjate. Bien, ¿algo que comentar sobre lo que manifiesta la diputada? No, nada. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Felipe Alejo Pérez te solicita una audiencia. Quiere tratar contigo un asunto. Aquí da su número telefónico, Guillermo. Sí, con mucho gusto lo atiendo. Agradezco mucho tu presencia. Creo que era importante entender el alcance y también lo que viene al respecto. Sí, Emanuel, te insisto, la administración que encabeza el licenciado Dan Augusto López Hernández seguirá impulsando las reformas a como lo ha hecho en el pasado, reformas profundas que han sido en beneficio de las y los tabasqueños. Y no olvidar pues, que los derechos humanos están garantizados en Tabasco, pero también los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos tienen límites. Y estos límites son explícitos o implícitos. ¿Qué me refiero con eso? Un derecho humano con un límite explícito sería, por ejemplo, la libertad del trabajo. Un derecho constitucional que es la libertad del trabajo, pero tiene un límite que es que tiene que ser, no puede ser un trabajo ilícito, ¿no? Y cuando son implícitos es que no pueden chocar los derechos humanos entre sí. Por ejemplo, está garantizada la libertad de reunirse, la libertad de reunión. Y también está garantizado, por otro lado, el derecho a la propiedad. Yo no podría convocar a una reunión en la casa de Manuel Sevilla, porque entonces estaría yo violentando el derecho de propiedad que tú tienes bajo el argumento de mi derecho de reunión. Entonces, insisto, la reforma que presentó el gobernador, que fue analizada ayer, nosotros sostenemos que no hubo una violación a los derechos humanos, sostenemos nosotros que en ningún momento se ha criminalizado la protesta, y ahí está el ejemplo de por qué se presentó bajo el principio del último ratio, que es la última ratio, perdón, que es digamos, el último elemento que tiene el Estado cuando hay un delito que va a la alza, y afortunadamente sí te puedo decir que están los resultados que han ido a la baja la extorsión aquí en Tabasco. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Gracias, Guillermo del Rivero. A usted, don Emanuel, muchas gracias por estar aquí. Vamos a la pausa, regreso.